Señores, seguimos en pantalla abierta conversando con el doctor Max Puy, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Y lo voy a dejar ahí, Max, porque es más largo, para que la gente se le quede cambio climático. Ayer ustedes presentaron, porque no quiero que se nos quede, dentro de las acciones, hablábamos en el segmento anterior, de las acciones que se están implementando desde el gobierno, coordinada por ustedes. Entonces, ayer ustedes presentaron un plan de acción. Yo quiero que nos pongan las imágenes y que nos explique en qué consiste ese plan y quiénes son los actores principales para su implementación. Bueno. Vamos a comenzar a explicarlo, Jordani, vamos a comenzar a explicar el plan. Ok, adelante. ¿Cómo no? Resulta que para enfrentar este desafío del cambio climático, todos los países han firmado acuerdos. La República Dominicana es parte de los acuerdos climáticos fundamentales que hay en el planeta. El primer gran acuerdo se derivó de la Cumbre de la Tierra, la Cumbre de Río 1992. De ahí salió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 32 años. República Dominicana es parte de esa Convención Marco. Después, pocos años después, 5 años después, se estableció el Protocolo de Kioto, que fue donde se establecieron estos mecanismos de desarrollo limpio. República Dominicana también parte del Protocolo de Kioto. La última gran conferencia, gran acuerdo climático ha sido el Acuerdo de París en 2015. Somos parte también. En ese Acuerdo de París se estableció que los países voluntariamente iban a establecer una contribución a la lucha del mundo contra el cambio climático. Esas contribuciones de los países, ese aporte voluntario se llama contribución nacionalmente determinada, que se usa mucho la sigla en inglés. Todo ahora las siglas son en inglés. Sí. Es decir, es NDC en inglés, pero en español es contribución nacionalmente determinada. Esas contribuciones nacionalmente determinadas son, de hecho, un plan, un ejercicio de planificación, mediante el cual el país dice qué medidas va a tomar para reducir el efecto de los gases de invernadero. Es decir, para limitar la emisión de esos gases y para adaptar los países a la nueva situación del cambio climático. Entonces, República Dominicana, inmediatamente después del Acuerdo de París, estableció su contribución nacionalmente determinada. Pero se pidió a nivel internacional que todos los países renovaran y ampliaran su contribución en el año 2020. Y el plazo era el 31 de diciembre de 2020. La actual gestión gubernamental inició, como sabemos, el 16 de agosto de 2020. Y estábamos saliendo de la pandemia en ese momento, un momento muy difícil. A pesar de las dificultades, República Dominicana fue uno de los países del mundo que cumplió con el compromiso de entregar su NDC, su contribución nacionalmente determinada, en esa fecha. Y ese trabajo fue realizado de manera concertada, pero hubo 2 organismos del Estado que fueron los que coordinaron ese ejercicio. Y ese ejercicio fueron el Ministerio de Economía y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que han sido los que han coordinado ese esfuerzo. Entonces se reunieron todos los miembros del Consejo, se creó un comité directivo y al Ministerio de Economía, al Consejo, se sumaron el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, es decir, presupuesto, y se hizo un trabajo concertado para que se estableciera ese plan. Estuvo listo en la fecha, ha sido muy reconocido internacionalmente, pero para que ese plan para que esa contribución, es decir, ese esfuerzo fuera efectivo, se estableció un plan de acción. Ese plan de acción se estableció en el 2022 y ayer lo que hicimos, la actividad a que se está haciendo referencia, es que ayer se dieron a conocer los resultados de la evaluación de ese plan de acción. Y República Dominicana en ese sentido está logrando resultados que están siendo reconocidos en los diferentes países del mundo en esa evaluación del plan. Para que se tenga una idea. Cuando se estableció esa contribución nacionalmente determinada, ese plan,
se especificó que el país tendría que invertir de aquí al año, de 2020 a 2030, 18.000 millones de dólares para enfrentar el cambio climático. Y mucha gente dijo, ¿y de dónde va a salir ese dinero? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo Pues lo- cuál. ¿De dónde van a salir? Bueno, y resulta decir, que el tema no es solamente hacer las cosas, es hacerlas bien. Cuando uno hace las cosas bien, uno puede lograr objetivos que uno ni se imagina. Y eso es lo que ha venido pasando. República Dominicana se había comprometido a hacer todas esas cosas si recibía apoyo internacional. Pero una parte se comprometió a hacerlo con recursos propios locales. Y una parte a ser aportada por el gobierno y otra parte por el sector privado. Es decir, que la cuarta parte, vamos a decir, la cuarta parte de los 18.000 millones iba a ser aportada por fuentes nacionales, sector público y sector privado. Y resulta que en esta evaluación de medio término, resulta que ya todo el dinero que había que aportar al año 2030, ya prácticamente casi todo se ha aportado, y estamos en el 2024. 4.500 millones. Ya prácticamente todo se ha aportado. Y uno dirá, pero dinero se ha perdido, ese dinero. No, porque ese dinero se ha invertido y está redundando en más producción, en una mejor producción, en un país más sano. Es decir que el hecho, a veces uno piensa, voy a invertir ese dinero, lo voy a perder. No. Cuando hablamos de inversión, tienes retorno Claro y el país que sí. está consiguiendo ese retorno. Ayer lo que se hizo fue pasar ese balance con el apoyo de 3 grandes organismos internacionales, y resulta que República Dominicana ahora no solamente, el cálculo es que no se invertirán 18.000 millones del 2020 al 2030 en cambio climático, sino que serán 30.000 millones de dólares. O sea, pensábamos que era mucho 18.000 y en realidad se deberá llegar a 30.000. ¿Por qué? Porque se ha estado trabajando con criterios, se ha estado trabajando con inventiva, se ha estado trabajando con responsabilidad, y eso fue lo que hicimos. Ayer fue en el Ministerio de Economía, allí se hicieron todas las exposiciones, pero lo que se está haciendo ahí en economía se está haciendo con energía, se está haciendo con medio ambiente, se está haciendo con el sector financiero. Mira, Es decir, que se está trabajando en muchas líneas. quiero que enumere las acciones que se presentaron ahí de manera concreta para que los televidentes nos entiendan. Pero yo soy testigo que hay un banco, no voy a decir el nombre, pero ese banco tiene una normativa para hacer préstamos a las empresas que incluye una evaluación de sostenibilidad ambiental. Si esa empresa no la pasa, es muy difícil que le den el préstamo. Precisamente por eso, como parte de los esfuerzos del sector privado, para aportar. Entonces, vamos a enumerar todas las acciones que estaban en ese informe. Bueno, yo voy para que la gente sepa que se están haciendo cosas. Yo voy a ir a una esencial. El viceministro de Economía, encargado del desarrollo territorial, el viceministro Domingo Matías, fue quien hizo la exposición ayer por el ministerio. ¿Y qué explicaba él? Que ya todas estas normativas climáticas han pasado a formar parte de las normativas presupuestarias. Lo mismo que estás diciendo, Sonia, acerca de cómo un banco, para hacer préstamo, tiene que aplicar esas normativas, pues lo mismo está sucediendo a nivel del Estado. No se va a aprobar ningún proyecto de inversión del Estado, sea una carretera, construcción de un puerto, sea un canal de riego, sea la construcción de una escuela, sea la construcción de un hospital. No se va a aprobar un solo proyecto que no respete las normas climáticas. ¿Por qué? Porque se ha logrado que todo lo que está en esta contribución nacionalmente determinada, todo este plan de crecimiento del país, todas sus normas se apliquen en las normas SNIP, es decir, en las normas de inversión pública. Ahora, antes era medalaganario, pero ahora cada proyecto tiene que tener un código SNIP, tiene que tener un permiso especial. Y ese código
para un proyecto, para construir cualquier cosa, de un hospital, una carretera, tiene que tener ese código, si no, no entra al presupuesto, no se puede erogar un centavo, porque a veces no nos damos cuenta, pero el país se está modernizando. Antes era, yo quiero que me hagan una cosa aquí, así toma, como si uno sacara del dinero del bolsillo, ya no es así. Entonces, ahora cualquier proyecto necesita ese código. Ahora, para ese código ahora tiene reglas climáticas. Quiere decir que en el país no se podrá construir nada que no respete esas normas ambientales y climáticas. Eso anunciaba ayer el viceministro Domingo Matías. Entonces, esto tiene una trascendencia enorme. Y esto está siendo observado en los demás países de la región, de Centroamérica y el Caribe. Incluso esto se expuso en la última COP. La COP son las conferencias de las partes de los acuerdos internacionales. En diciembre pasado, República Dominicana, como el resto de los países del mundo, participamos en la COP28, que tuvo lugar en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y allí se expuso lo que yo estoy explicando. Y realmente hubo un interés de todos los países, sí, prácticamente de todos los países del mundo y en particular de la región, de cómo la República Dominicana está haciendo eso. Realmente, yo, naturalmente, como responsable de estas políticas, debo decir que en lo individual, en lo personal, me siento bien. Pero esto no es un tema personal. Un tema país. Esto es un tema país, esto es un tema de equipo. Esto no lo está haciendo una persona en particular, son muchos equipos que se están articulando y no son solamente equipos públicos, esto es público-privado. Es decir, aquí están las universidades, aquí están las empresas, aquí están las ONGs. Y yo pienso, bueno, que estos son de las cosas positivas que dan satisfacción, porque en definitiva son acciones que tienden a mejorar la calidad de vida de las personas. Mira, y me de la encantó sociedad. la parte porque aquí en campaña todo es terrorífico, esa parte, primero de que el Estado Dominicano en los últimos 20 años se ha transformado para bien. Nos faltan cosas por ajustar, pero eso incluye al sector financiero. Si ve los últimos planteamientos de la Asociación de Bancos Comerciales, uno de sus ejes fundamentales es precisamente eso, la banca verde, que es muy importante. Adelante, Dionis. El ordenamiento territorial es fundamental, impacta directamente en el cambio climático, porque el gran problema comienza con el desorden, pero la hora que nosotros... Eso es tan importante que inclusive el problema de los mosquitos, por ejemplo, en cierta temporada del año ellos se reproducen, pero donde hay un desorden ellos se van a reproducir más. Claro. Pero si la gente aprende a ser ordenado y ser pulcro, ser limpio, entonces esos mosquitos no van a tener la posibilidad de desarrollarse como se están desarrollando, porque donde quiera que hay un pocito, ahí mismo ellos se desarrollan y entonces se crean esos grandes problemas. Donde hay orden, entonces no aparecen las cucarachas, no aparecen muchísimas alimañas. Por eso es que la rabalización es enemiga del desarrollo y del Sí. crecimiento de los seres humanos, porque no hay un ecosistema amigable. Ese es un gran logro más, y qué bueno que la noticia la está recalcando acá. ¿Qué otras acciones hemos logrado importantes en el ámbito de cambio climático? Bueno, yo voy a señalar la noticia, a mi juicio, más importante para República Dominicana, que se expresó en Dubái. Porque allí se produjeron informes muy importantes acerca de la transformación del sistema energético, la generación de energía en la República Dominicana. Desde hace 3 años y pico, que son los que yo tengo al frente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, uno de nuestros esfuerzos fundamentales ha sido el tema de la transición energética. Pero como digo, no es el Consejo que hace las cosas. El Consejo lo que hace es que facilita, coordina, articula, facilita, ayuda. Este trabajo está a cargo, esta responsabilidad es del Ministerio de Energía y Minas. Sí. Nosotros acompañamos al Ministerio en esta labor.
Entonces hemos estado participando en debates, en el establecimiento de programas y hemos estado discutiendo muy de cerca, en este caso específico, con el gobierno de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos esto ha estado a cargo de un enviado especial. Es decir, así como en Estados Unidos hay un ministerio de Ambiente, que allá se llama EPA, porque es la Agencia de Protección Ambiental. Sí. Pero así está la EPA, pero aparte de eso el presidente tiene un enviado especial para el medio ambiente, que hasta hace pocas semanas ese enviado especial fue el señor John Kerry. Entonces nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo con la oficina del señor Kerry, que está en el Departamento de Estado, está escrita al Departamento de Estado. Hemos estado trabajando en conversaciones, intercambios con ellos y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Porque ellos han estado tratando de procurar recursos para financiar esa transición energética, para dejar de lado los combustibles fósiles y pasar a energías renovables. Claro, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Ni cuesta dos cheles. Esto es un tema es muy progresivo, muy calculado. Y ellos han estado diseñando un programa y el programa lo anunciaron, como digo yo, en Dubái. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en crear un fondo basado en la venta de bonos. Esos bonos los compran los bonos verdes. Son una especie de bonos verdes, pero son unos bonos especiales de fondo, con dos intermediarias, que son dos fundaciones. La Fundación Bezos, de John Bezos, propietario de Amazon, y la Fundación Rockefeller. Esos son los dos intermediarios. Entonces, allí el anuncio lo hizo el señor John Kerry en Dubái, con los representantes de la Fundación Bezos y la Fundación Rockefeller, y los representantes de las principales, las más grandes empresas de los Estados Unidos. Las más grandes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esas más grandes empresas compren bonos para la transición energética, que los recursos vayan a esas dos fundaciones y a través de esas fundaciones sean asignados a los países para proyectos. Entonces se escogieron 4 países. Se calcula que ese fondo va a producir de aquí al año 2035 entre 70.000 y 210.000 millones de dólares. Digo, a nivel del mundo del planeta. Pero que ellos escogieron ya 4 países pilotos para esto, que son Nigeria, Filipinas, Chile y República Dominicana. Qué bueno. Entonces a mí me tocó estar allí con el señor Kerry y los representantes de Nigeria, de Filipinas, de Chile, es decir, ¿verdad? Estaba yo por República Dominicana y una representación del Ministerio de Energía. El ministro no pudo estar allí porque estaba convaleciente, había sido objeto en ese momento de una intervención quirúrgica. Pero allí estaba una representación del ministerio y allí se anunció eso. Entonces, la Comisión Nacional de Energía es la que tiene que es la que establece los planes, porque establece los planes. Sí. Y la Comisión Nacional de Energía tiene un consejo directivo, sí, en el que participan el Ministerio mismo de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y demás. Lo que quiero decir, Sonia, tú me has preguntado un ejemplo concreto, entonces yo he pasado a ese ejemplo que me parece trascendente, porque eso va a significar que República Dominicana podrá asegurar los recursos para su transición energética. Y eso significa que dejaremos de lado los combustibles fósiles. Estamos hablando del horizonte del año 2050. Pero ya nosotros vamos picando el 20%. Bueno, la transición energética es una realidad en la República Dominicana. Y esto asegura los recursos. Y esto incluso, de acuerdo a los estudios que tenemos, que también hemos logrado hacer estos estudios con el apoyo del BID, el proceso de descarbonización, es decir, de dejar de lado los combustibles fósiles, no es que va a costar dinero, es que le va a ahorrar a la República Dominicana 2.000 millones de dólares
de aquí al año 2050. Una y pregunta. este programa que he señalado de la transición energética, que es lo que este programa le puede aportar al país, de acuerdo a cálculos preliminares, más de 2.000 millones de dólares en donación. Antes de que nos vayamos, un inversionista que quiere invertir en una planta generadora, podría acceder a esos fondos. Ciertamente, y van a tener prioridad en esto. Las empresas y los trabajadores que ya están trabajando en el sector eléctrico. Me explico. República Dominicana hoy tiene 4 grandes plantas de carbón. Bueno, grandes, hay 2 que son muy grandes, claro. Bueno, están las dos Catalinas. Y Tabo, bueno, están las 2, son 5, sí. Tabo 1 y 2 y Barahona Carbón. La sí. más pequeña es Barahona Carbón. Y Barahona Carbón y Tabo ya son antiguas, ya no tienen los niveles de eficiencia que puede tener, claro. que puede tener Catalina. Entonces, si hablamos de superar el carbón, es decir, dejar de utilizarlo, por donde hay que comenzar es por las más antiguas, obviamente. Entonces, estos financiamientos están llamados a estudiar para estudiar ese fenómeno y para facilitar la transformación de esas empresas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ejemplo hipotético. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con Barahona? Bueno, hay que ver si se puede cambiar a otro combustible. Sí. Estudiar hidrógeno, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Estudiar eso y ver si eso es factible. Si es factible, dice, bueno, vamos a invertir en esa transformación. Pero si no es factible, entonces vamos a ver cómo facilitamos el cierre de esa empresa, compensando a los propietarios. Pero vamos a compensar a los propietarios y los trabajadores de esa empresa. A ellos hay que también atenderlos. Claro, eso entonces, es vital. Cuando se habla de transición energética, hay que hablar de transición energética justa. Exacto. Es decir, que no solamente no afecte, sino que también tome en cuenta las necesidades, ¿verdad? Y las características de las personas afectadas. Entonces, todos estos planes se puede decir que son muy complejos. Lo importante es que estamos trabajando en ellos. Así es. Max, tienes que volver porque la definitivamente verdad se nos ha quedado tantas cosas en el tintero. Max y yo hemos sido equipo y él sabe cómo a mí me gusta trabajar estos temas. Así que el compromiso para que vuelvas próximamente, porque tenemos que hablar de esa parte económica, es vital. Se calcula, el Foro Económico Mundial calcula que al año se pierden más de 200.000 millones de dólares en el mundo a causa del cambio climático. Entonces, ya ustedes saben por dónde va la cosa. Señores, no me queda más. Hasta mañana. Feliz resto del día. Bien. Y no solamente dinero.